Antes de pasar a la transmisión de estos derechos, vamos a referirnos a dos temas muy rápido. Uno es, dentro de la titularidad, la importancia que tiene la coautoría, la obra en colaboración, la obra colectiva y otros tipos de colaboraciones por encargo. La coautoría implica una obra realizada por dos o más personas. Si no hay un acuerdo entre partes, y lo lógico es que lo haya para regular cómo se va a administrar esta coautoría, la ley establece que se va a regir esta coautoría en caso de conflicto por las reglas del condominio del Código Civil. Para evitar conflictos conviene dejarlo aclarado en un contrato, porque a veces los coautores pueden ser amigos. En el caso de Borges y Bioy, que realizaron varias obras en coautoría y además de divertirse jamás tuvieron un conflicto. Pero no es lo común. Lo común es que haya conflictos con las coautorías porque los autores a veces fallecen, transmiten los derechos, etc. Por lo tanto, es muy conveniente regular y acordar el alcance de esa autoría. Dentro de la coautoría hay dos tipos. Una que es la coautoría perfecta, cuando no se puede individualizar quién es el titular de cada aporte. Es decir, hicieron los dos una obra en su conjunto, sin poder diferenciar las autorías o los aportes individuales de cada uno de estos autores. A esa coautoría se la llama perfecta y en general es 50 y 50, se divide por mitad y las autorizaciones y demás, salvo acuerdo en contrario, se hacen por partes iguales. Dije 50 y 50 considerando que fuesen dos, pero serían en partes iguales entre todos esos coautores. Cuando la coautoría es imperfecta, en el caso, por ejemplo, de obras musicales, donde hay un autor de la letra y otro de la música o de la composición musical, ahí la ley nuestra, la ley argentina, establece que ambos coautores son propietarios exclusivos de sus autorías y pueden ser explotadas en forma individual sin permiso del otro, salvo acuerdo en contrario. Es decir, podrían pactar lo contrario en un contrato. No me puedo referir por la extensión, pero el caso de la Comparsita, acá en la Argentina, fue un caso típico de un conflicto que llevó años y años sobre cómo resolver la coautoría entre las distintas obras de las versiones de las letras con la música o el autor de la composición musical. Y hay muchos otros sumamente conflictivos. Por lo tanto, les hago un llamado de atención a los editores cuando tienen coautorías u obras en colaboración, la importancia de dejar aclarado el alcance de los derechos en el contrato para evitar conflictos futuros. En el caso de las obras en colaboración es diferente, porque ahí hay contribuciones, diferentes tipos de contribuciones, normalmente por encargo. En el caso de las obras en colaboración existe un comitente, alguien que encomienda la creación de una obra. El caso típico es la obra cinematográfica. Hay un productor que decide realizar una obra cinematográfica o una producción audiovisual, también ocurre en las producciones audiovisuales de televisión, publicidad, etcétera, y va contratando a todo el equipo, los guionistas o autores de la letra, la música que va a usar, los intérpretes, en el caso que sea una obra interpretada, etcétera, etcétera. Entonces, estas obras en colaboración, dependiendo del tipo de obra, depende quién es el titular o propietario de los derechos. En el caso de la obra cinematográfica y un editor que resuelva hacer un audiovisual, por ejemplo, una entrevista, un documental, etcétera, que podría ser y es recomendado hacer para determinados tipos de obra, y sobre todo en las editoriales universitarias o de obra científica, a veces es muy importante generar un documental o algún audiovisual de apoyo complementario o vinculado o que surja de la obra. En este caso, el titular es el productor de esta obra en colaboración, ¿no? El productor, en la Argentina de hace unos años también el director, y el autor del guión o del libro, del libreto, que constituye la base de esa obra. Si es una comedia o una obra musical, la composición musical creada para esa banda de sonido, especialmente para ese film o para esa obra audiovisual, también será coautor de esa obra en colaboración. Todos esos son
coautores de esa obra en colaboración. En la práctica, todos ceden derecho a favor del editor, si no, no hay cine, no hay producción audiovisual, nunca, porque al contener derechos exclusivos de autorizar o prohibir, imagínense la conflictividad que tendría en una explotación de una obra en colaboración si no hay solo uno que tiene esos derechos de explotación. La complejidad de problema de que cualquiera de ese complejo elenco de titulares de aportes creativos un día se decide meter una medida cautelar y oponerse a la distribución o explotación de la obra. Por lo tanto, requiere de una cesión de derecho a favor del productor. Y la otra obra en colaboración o típica obra en colaboración, también podría ser una obra colectiva dependiendo de la circunstancia del caso, es cuando un editor contrata a un conjunto de creativos para realizar, por ejemplo, una obra de texto, un manual de idiomas, un texto de idioma, de cualquier idioma. Tiene que llamar a personas que hablen ese idioma, que sean docentes, tengan un conocimiento didáctico del idioma, pero tiene que tener correctores, no solo de estilo, sino correctores o revisores de ese texto, diseñadores gráficos, fotógrafos, etcétera, etcétera. Entonces, esa obra en colaboración, en general, más que en colaboración, es una obra colectiva, parte de la idea de que todos los titulares de esos aportes creativos, ninguno cuenta con suficiente sustancialidad para ser explotado ese aporte en forma independiente a la obra en su conjunto. Por lo tanto, la ley argentina, en su artículo 16, le confiere la titularidad al editor. ¿Por qué? Porque es el que convoca a todos estos titulares de aportes creativos. ¿Cuál es mi recomendación? Es que no obstante lo que dice la ley y que ustedes deben en el contrato aclarar de que se trata de una obra colectiva por encargo, aclarar esto, que los titulares, supongamos con el diseñador, el autor, los autores de los textos, fotógrafos, etcétera, decir que solamente un titular de un aporte, una contribución por encargo que carece de originalidad suficiente para ser explotada en forma independiente al resto de la obra. Esto es verdad en todo excepto en la fotografía. La fotografía sí puede ser explotada en forma independiente de la obra. Pero si el editor quiere explotar esa obra sin conflicto, tiene que obtener esos derechos en exclusiva del fotógrafo. Después podemos ver si le concede aparte una licencia no exclusiva al fotógrafo para que ese fotógrafo explote esas obras en otro contexto. Entonces, en esa obra colectiva, en general, una obra colectiva es la que se conforma con distintas obras, por ejemplo, una colección. ¿Quién es el titular del derecho? Es el que compila u organiza esas obras que conforman esa obra colectiva. Por ejemplo, un diccionario, una compilación, una base de datos con contenidos creativos, etc. Allí el titular del derecho es el compilador o el que selecciona esos contenidos. Y la originalidad o el principio de protección está dado por la originalidad en la selección y disposición de esos contenidos. Por lo tanto, si el editor contrata a un director de colección, que puede ser quien selecciona esos contenidos, si el editor no quiere tener problema, va a tener que obtener la cesión de los derechos de explotación del director de la colección, lo digo a modo de ejemplo, pero luego hacer la mención de los derechos morales, es decir, director de la colección, fulano de tal, autores de las obras que integran esos contenidos, toda la nómina de los titulares, de los derechos que conforman la obra. Pero de todos debe obtener la cesión de los derechos de explotación para poder explotar esa obra colectiva sin conflictos en términos de derechos.